tortillas, y ahí andábamos nosotros cargando hasta las grandes ollas de frijol, porque teníamos que llevar el frijol también a moler por las cantidades tan grandes que eran. Y yo puedo dar testimonio de la bendición y el privilegio que es atender a un siervo de Dios, bendecir a un siervo de Dios, solo con el hecho de atenderle con gozo, con alegría, el preguntarle si está bien, qué otra cosa necesita, el servirle sus alimentos, el cocinar alimentos para ellos, eso es bendición. Así que como sede central tenemos ese privilegio de bendecir a los siervos de Dios. Amén. Así que el 7 de mayo nos corresponde a nosotros coordinar esta actividad, aunque gracias a Dios, pues en este caso, dentro de las 4 iglesias vamos a cubrir los costos de todo lo que va a representar esta actividad, ¿verdad? Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a dar al Señor lo que le corresponde. Y como digo, si alguien desde ya quiere aportar, por favor tome un sobre y especifique en el sobre que es para la comida o la alimentación del cuerpo ministerial. Por favor, si no, pues no se toma el dinero, tal vez usted lo dio para eso, pero si no especificó, ¿cómo vamos a saber nosotros que era de eso, verdad? Entonces, por favor, tome un sobre y anote que es para la alimentación del cuerpo ministerial, y así nosotros poder disponer ya de ese dinero para esta actividad que nos corresponde. Amén. Hermano Ángel tiene sobres si usted necesita, y pues podemos pasar a entregar nuestras ofrendas y lo que hemos traído para el Señor. Gloria al Señor. ¿Quién recuerda que estuvimos hablando la semana pasada? De la experiencia de Ujú. No pudieron hacer mayor cosa. Muy bien, hermano, ¿qué era lo que me comentaba? Que los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio. Ujú. Y que eso dañó la, ya le iba a decir, pero mejor díganmelo ustedes, ¿verdad? La fe de esas experiencias negativas van dañando nuestra fe y nuestra certeza o convicción de lo que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? Porque Él había traído a su Hijo para que Jesús hiciera el milagro. Entonces tenía esa certeza, esa seguridad. Pero ya después de esta situación con los discípulos, este hombre le dice, si puedes, ya había incredulidad, había duda. La semana pasada terminé enfocando un punto que hoy quiero ya que lo ampliemos un poquito. ¿Quién recuerda con qué concluí la semana pasada?
Arrepentimiento, pedir perdón. Sí, esa fue la conclusión en sí de esa enseñanza. Pero luego estuve mencionando algunos puntos ahí. Dejar las malas experiencias, sí. Creer. ¿Qué más? Ujú, ujú. Hacer a un lado la duda, la incredulidad. Sí fueron parte de la conclusión definitivamente del mensaje. Pero ya en la conclusión y en parte de la administración enfoqué algo. Y es que las cosas de Dios son tan fáciles que se nos hace tan difícil creerlas. Ah, sí, todo el mundo. No es cierto, no se acordaban. Tan fácil que era que se les olvidó. Abramos las escrituras en Génesis capítulo 11. Y aunque voy a regresar a hacer énfasis a esta cita, solo quiero mencionar un punto fundamental que es en el que quiero que mantengamos toda la enseñanza. Génesis hoy, perdón, les dije 11, es 22. Réstenle la misma cantidad del 11. Súmenle. Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que ¿qué? Ah, qué interesante. Que probó Dios a Abraham. Qué interesante que Dios lo pruebe aún. ¿La prueba para qué es? ¿Para qué es una prueba? Para determinar si es verdadero, para evaluar a la persona, para asegurarse si está haciendo lo que uno espera. ¿Qué más? Para conocerlo, para subir de nivel. ¿Qué pasó con este lado? Para ver de qué está hecho, muy bien. Para ver qué hay en el corazón. Las pruebas de Dios no son para dañar, son para confirmar y para llevarnos a dimensiones mayores. Pero para ver, como decía, bueno, realmente todos aportaron una parte fundamental de este concepto, ¿verdad? Pero Jonás decía algo muy interesante. Es para probar de qué está hecho. O sea, confirmando lo que decía Roberto, Dios dice que sacó al pueblo de Israel al desierto. ¿Para qué? Para probarte, le dijo, para ver lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos. Quería probar, quería evidenciar. Decirle, Señor, yo quiero servirte, a que Dios me pruebe si realmente yo me entrego a servirle, es otra cosa, ¿verdad? Señor, yo te amo, pero el Señor prueba si ese amor es real o sencillamente fueron palabras. Entonces Dios prueba. Viene Dios y toma esa actitud con Abraham para probar a Abraham. Y le dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo. Me encanta cómo es que Dios le hace énfasis en esto, tu único, ¿verdad? No le dijo, toma tu hijo porque pues tienes un montón, no tenía, ¿verdad? Pero o sea, el concepto de resaltarle tu único, hay algo ahí implícito. Y era de que Dios entendía el valor de Isaac para Abraham. Ahí el Señor está resaltando, ¿verdad? Que para Abraham Isaac era muy importante. Y por eso le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas.
Fíjense, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es fácil que nos pidan lo que ya no queremos, ¿verdad? Mira, ¿será que me regalases? Ah, toma, de todos modos ya no me sirve, ya no lo estoy usando. Pero que le pidan a uno lo que para uno es más importante, lo que uno usa todos los días, lo que para uno es vital, por ejemplo. Ah, no, fíjate que esto me sirve mucho, ¿verdad? Entonces Dios no te pide lo que te sobra o lo que no estás usando. Dios te pide lo que más amas. Dios demanda de ti lo que más amas y lo que más valoras. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la intención? ¿Dañar el corazón de Abraham? ¿Hacerle daño? ¿Dejarlo amargado? ¿Dejarlo y quitarlo por maldad? ¿Quitarle lo que él valoraba? No. Hemos estado trabajando un poquito este concepto de que el enemigo siempre nos lleva a pensar que cuando Dios me pide algo es para hacerme un daño. Sin embargo, no es así, es al contrario. Cuando me pide algo es para darme todo, pero si yo lo entrego, pues, ¿verdad? Si soy capaz de renunciar a lo que yo valoro. Dios sabía, o resalta más bien, que era su único hijo y que lo amaba Abraham. Entonces, aún así, por eso le dice, en otras palabras le está diciendo, mira, Abraham, te voy a pedir algo que yo sé que es tu único hijo, es el único que tienes ahorita así legítimo, ¿verdad? Y yo sé que lo amas. Y por eso te lo voy a pedir. Entonces, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasa con esta situación de Abraham? Dice que salieron de camino a donde Dios le había dicho y al tercer día le dijo a sus siervos que se quedaran ahí. Llevaban 3 días de camino para ir a sacrificar al hijo. ¿Qué iban platicando esos 3 días? ¿Cómo iba el corazón de Abraham durante 3 días? Era fácil en cualquiera de esos 3 días, a cualquier rato, mejor agarrar otro camino y dejar, ¿verdad?, por un lado la orden de Dios. Sin embargo, llega, le dice a los siervos que se queden, le pone la leña encima a Isaac y le dice, venite, vamos, solo tú y yo. Y a Isaac se las empieza a oler meras raras, ¿verdad? Hay leña, hay fuego, hay altar, aquí falta una cosa. ¿Y el cordero para el holocausto? Todo está, pero falta el cordero. ¿Qué habrá pasado en el corazón de Abraham al responderle, Dios se va a proveer de cordero? Cuando él ya sabía quién era el cordero que tenía que sacrificar. Abraham extiende su mano, toma el cuchillo, ya está a punto de degollar
a su hijo, su único, al que amaba. Una situación muy dura. Pero ya en Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de la fe. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue, ¿qué cosa? Probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cuál fue la evidencia de la fe de Abraham? La obediencia. Este punto es crucial para los demás ejemplos que quiero mencionar y resaltar lo que decía un principio. La evidencia de la fe es la obediencia. Si no hay obediencia, entonces no tengo fe. Si no hay obediencia, entonces no le he creído a Dios. Hablábamos hace un tiempo sobre la fe de Noé, en donde se evidenció que Noé le creyó a Dios. En que hizo el arca, en que empezó a construirla, en la obediencia. Entonces, quiero dejar esto como base de lo que vamos a hablar. La obediencia es la evidencia de que le he creído a Dios, de que hay fe, de que estoy seguro que por lógico, ilógico, tenga sentido o no tenga sentido, lo que Dios ha dicho, de todos modos se va a cumplir. Y por eso leí Hebreos, porque dice que Abraham, en sentido figurado, dice que él prácticamente en su corazón ya había sacrificado a Isaac. Y por eso dice en sentido figurado, de la muerte lo volvió a recibir. O sea, fue una experiencia real en el corazón de él ya lo había sacrificado. Por eso es que Dios lo paró hasta ese punto. No en el segundo día de camino, ahí ya me di cuenta, Abraham, que estás obedeciendo. No, llegó hasta el punto donde él ya iba con el cuchillo. Solo el ángel de Jehová se tiene que aparecer para detenerlo. Abraham ya había dado por muerto y por sacrificado a Isaac. Pero algo tan tremendo es que Abraham dice que él tenía tal conocimiento y certeza de lo que Dios es, que él sabía que aún de los muertos lo iba a resucitar. A pesar de que no había una historia que marcara esa clase de milagros. Ahora hablar de que Dios levanta un muerto, ya tenemos el testimonio de Lázaro, ya tenemos, bueno, ¿cuántos, verdad? Pero en ese entonces no había ese concepto histórico, ¿verdad? Pero Abraham conocía tanto a Dios y le creyó tanto a Dios que estuvo dispuesto a obedecerle. La evidencia de que Abraham le creyó a Dios, le creyó no solo el mandato que le dijo que él sacrificara. Ahí no creyó solamente que sacrificara, ahí creyó que la promesa que Dios había dado de lo que se iba a cumplir en Isaac, de todos modos se iba a cumplir. Por eso dice el verso 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, él tenía fe. Yo lo voy a sacrificar, pero de todos modos Dios va a cumplir. Dios dijo que en Isaac me iba a dar descendencia. ¿Cómo le va a hacer? Pero ahí lo va a cumplir. ¿Me estoy dando a entender esa clase de fe que tuvo Abraham? Pero esa fe manifestó en obediencia. Entonces, el versículo 8
siempre de Hebreos 11, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice que hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, sal de la casa de tus padres y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no a la que te voy a mostrar ahorita. Él agarró maletas y empezó a caminar sin saber a dónde iba. Pero dice que por la fe Abraham obedeció, porque la evidencia de que le creyó a Dios fue su obediencia. ¿Estamos ahí? Ok, bueno, hoy sí, vamos a 2 Reyes, capítulo 5. Segunda Reyes, capítulo 5. Naamán era el jefe del ejército del rey de Siria. Y para el rey de Siria, Naamán era una persona muy valiente, muy estimada. El problema que tenía Naamán era que tenía lepra. Pero la esposa de Naamán tenía una sierva israelita. Y esta sierva le dice a la esposa de Naamán, mira, si mi señor fuere a Israel, ahí hay profeta para que lo pueda sanar. Entonces él habla con el rey de Siria y el rey de Siria lo envía con autorización de él con carta para el rey de Israel. El rey de Israel recibe la carta y dice, bueno, yo no soy Dios para poderlo curar, ¿verdad? Y rasga sus vestidos, pero el profeta se entera. Entonces, en este caso, cuando Eliseo se entera de lo que el rey había hecho, manda a llamar a Naamán. Entonces dice el versículo 9, y vino Naamán, fíjense, recordemos, ¿quién era Naamán? General del ejército. Era el más estimado del rey de Siria. Era un hombre importante. Era un hombre con un rango superior, con un grado de reconocimiento del mismo rey de Siria enorme. Entonces vino Naamán, versículo 9, con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Llegó a la casa. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y este qué se cree? Me manda al siervo. Se no sabe ni quién soy yo, Naamán, el jefe de los ejércitos de Siria. Yo vengo a buscarlo y al siervo me manda a un mensajero, un mandado, al mandadero, ¿verdad? Solo me manda el recado ahí, las instrucciones. ¿Quién se cree esto? Miren, ¿qué es lo que pasó en Naamán? Y lo que le pasó a Naamán es lo que regularmente nos pasa a muchos de nosotros. Dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado. Eliseo lo mandó a regañar, a maltratar. ¿A qué lo mandó? A darle instrucciones de su sanidad. Y él se va enojado. ¿Por qué? Diciendo, he aquí, miren esto, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán ya había armado todo el paquete de cómo debía suceder la cosa, ¿verdad? Él ya había armado una estructura, un diseño de cómo
Eliseo debía actuar. Es que yo decía, yo había pensado que Eliseo iba a salir, se iba a parar delante de mí, iba a alzar su mano, invocar a su Dios, poner las manos sobre mí para que yo fuera sanado. Naamán ya había creado una estructura de cómo debía suceder el milagro. Y como esa estructura que él pensó que iba a suceder no sucedió así, se enojó. Y ahí va él reclamando y empezó a reclamar ahí, ¿cómo me manda el Jordán? ¿Acaso no los ríos que hay allá en nuestra tierra son mejores que este Jordán? ¿Verdad? Miren, él iba, como dice Edwin, refunfuñando iba ahí, ¿verdad? Iba peleando, iba enojado. ¿Pero por qué? Porque iba frustrado nada más. Se había formado un concepto de lo que debía pasar. No se hicieron las cosas como él esperaba. Él tenía sus esquemas de cómo debía de suceder las cosas y el milagro cómo debía pasar. Él ya se había imaginado cómo iba a pasar el milagro y cuando no pasó de la manera que él había imaginado, se frustró y ya no quería nada. Si ya no iba a obedecer, si no es por sus criados, si no es por sus siervos que lo convencen, él no hubiera obedecido. Se hubiera perdido su sanidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa regularmente hoy a la iglesia? Nos frustramos tanto cuando Dios no hace las cosas como yo creí que debían suceder. En mi vida familiar, en mi salud, en mi aspecto físico, en mi trabajo, en mi economía, en ¿qué otra área? En mis estudios, en cualquier área de mi vida. Es que, Señor, así debe suceder. Y miren, hasta podemos mencionar versículos bíblicos, ¿verdad? Porque hoy el Evangelio usa los versículos bíblicos para crearle a uno una estructura. Y por muy versículos que use yo, no voy a meter a Dios en una estructura. Él es Dios. Y Él va a hacer las cosas como Él ya las decidió hacer. Y la voluntad de Dios siempre es perfecta. Pero siempre existe esa batalla de por qué no Dios no hizo las cosas como yo pensé que iba a suceder. Es que ya para este tiempo ya debía haber sucedido tal cosa. No, pues que yo me imaginé que tenía que pasar. Pero ¿por qué no sucedió de esta otra manera? ¿Por qué no sucedió como yo creí? Es que yo me imaginé que iba a pasar ya, que ya hubiera pasado tal cosa. Es que para mí debiera de suceder de esta otra manera. Podemos mencionar mil cosas, ¿verdad? De cómo yo creo que debiera haber pasado, de cómo me imagino, de cómo yo supongo, de que cómo para mi estructura debían de suceder las cosas de cierta manera. Sin embargo, cuando existen estas situaciones, entramos en una dificultad con el Señor y en un conflicto de relación con el Señor hasta el punto de poder echar a perder el milagro de lo que Dios quería hacer en nuestra vida. Cuando yo empiezo a pelear con Dios, porque las cosas no las ha hecho como yo he querido, porque yo empiezo a discutir con el Señor cuando Dios o cuando su milagro no ha sucedido en el tiempo que yo esperaba, cuando su provisión no ha venido cuando según yo más la necesitaba, cuando las cosas no han sucedido de la manera que yo me imaginé, entonces empiezo a pelear con Dios. Y corro el riesgo, si no hay una reacción, de perder el milagro que ya estaba declarado. El asunto es que ya estaba declarado el milagro. ¿Dios quería sanar a Naamán, sí o no? Lo quería sanar. El profeta recibió las instrucciones. El milagro ya estaba determinado. El que se lo iba a perder era Naamán. ¿Por qué? Porque si ustedes leen ahí, ustedes van a darse cuenta de que él ya no iba a obedecer. Él ya había agarrado camino de regreso enojado y él no iba a obedecer. Iba a seguir con su lepra, aunque era la voluntad de Dios sanarlo,
aunque el profeta ya había dado palabra, pero él se iba a quedar enfermo. ¿Por qué? Por esa frustración que causó el hecho de que Dios hizo las cosas de una manera diferente a como él se las había imaginado. Es que yo decía, para mí esto tiene que pasar. Yo soy una persona importante. Eliseo, al enterarse de que viene Naamán, jefe de los ejércitos de Siria, híjoles, va a salir y delante de mí va a empezar a clamar a Dios, va a levantar su mano y la va a poner sobre mí y voy a ser sano. Ya tenía armado todo el paquete. Y de que iba a salir luego. O sea, él creyó que solo llegaba el mandado, el gran protocolo, ¿verdad? Para atenderlo a él porque era importante, era el jefe del ejército. Cuando yo no sé dónde estaba Eliseo, si en la hamaca, en la mesa, en la cama, en el sillón, dónde estaba Eliseo, lo cierto es que solo le dijo a su siervo: hazme favor, dile a dar un mandado al que está parado ahí enfrente. Le vas a decir esto y esto y esto. Ni se molestó en levantarse. Y solo chocó a Naamán. El conflicto que tenía Naamán era, versículo 12: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El conflicto de Naamán era que las cosas tenían que suceder según un esquema. El conflicto de Naamán fue que irse a meter a un río, meterse 7 veces y a quedarse, eso no, hombre, era demasiado sencillo. Las cosas tenían que ser con más protocolo, ¿verdad? Recibirlo, ponerse a alabar, clamar ahí delante de él, imponer las manos. Las cosas tenían que ser más complicadas. Y que solo irme a meter al río, qué complicado tenía irse a meter al río. Sin embargo, el protocolo religioso que Naamán se había, ahí sí que esquematizado en su entendimiento, ¿qué pasó ahí? No sucedió. Entonces se frustró, porque para Naamán las cosas debían de haber sucedido de una manera. Sin embargo, en el deseo de Dios estaba actuar de una manera tan sencilla. ¿En qué consistía el obtener el milagro? En obedecer. Porque eso iba a evidenciar que había creído la palabra. Y el obedecer, el problema fue que el obedecer tenía que romper una estructura en el entendimiento de Naamán. Él menciona sus 2 nombres de ríos, ¿verdad? Abana y Farfar. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si allá tenemos mejores ríos. No sé en sentido de qué concepto él se refería de mejores, si más cristalinos, si más grandes, si más limpios, ¿qué pues? Pero para él eran mejores. ¿Era el río o qué era lo que lo iba a sanar? ¿Era un mejor río o un peor río lo que lo iba a sanar? No tenía que ver si era mejor río o era peor río. Lo que tenía que ver era la obediencia al mandato de Dios. Pero sin embargo él lo estaba relacionando con que tenía que ser un mejor río porque él era alguien importante. Y lo mandan al Jordán. No, hombre, si ahí hay mejor río, a mí me hubiera mandado a aquellos. Y si me meto allá, todo voy a ser sano. Él creía que el ser sano era meterse al agua. El ser sano no era meterse al agua, el ser sano era obediencia.
el haber obedecido lo iba a llevar a obtener la sanidad. Como que él podía escoger dónde, ¿verdad? O sea, no era una fórmula, ¿verdad? No era una medicina que compraba en cualquier farmacia y daba lo mismo si la compraba en la Galeno o la compraba en la, ¿cómo es la otra? En la Mecos, en la que sea. No importa, ¿verdad? Él creía que daba lo mismo. Creía que lo que lo iba a sanar a él era meterse al agua en cualquier río. No era meterse al agua en cualquier río, era obedecer las directrices de Dios lo que lo iba a sanar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un conflicto de fe en que se evidenció en que él ya no quería obedecer. Hasta que los siervos lo hacen reaccionar y le dicen: Señor mío, Padre mío, le dicen, si un profeta de Dios no te dice cualquier cosa, no lo harías. Máxime si tiene que ver con tu sanidad. Así que mejor obedécelo, pues. Reacciona. Entonces él cree, acepta la palabra, va, se mete 7 veces y la 7ª vez sale sano. Qué difícil tenía meterse 7 veces a un río. Era más complicado el esquema que tenía, ¿verdad? Porque quizás nada más hasta horarios había puesto, ¿verdad? Es que tenía que ser así como de una manera como él quería, con un protocolo, con un sistema. Eso era complicado. Regularmente nosotros como iglesia nos queremos complicar la fe, cuando la fe solo tiene que ver con creer y obedecer. Naamán tenía que cambiar lo ilógico que parecía por la obediencia. Menciono esto nada más. En Mateo 9:20 nos habla de la mujer aquella que tocó el manto de Jesús. Jesús va caminando y dice que la multitud lo iba apretando a él, ¿verdad? Y de repente había una mujer con flujo de sangre. Y esta mujer dice: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y esta mujer se mete entre toda la multitud, toca el manto de Jesús. ¿Y qué? Inmediatamente quedó sana. Entonces empieza la situación aquí donde Jesús se voltea: alguien me ha tocado, ¿verdad? Y los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo se te ocurre decir eso si todo el mundo te viene empujando? No, es que virtud salió de mí. Ahora díganme ustedes, ¿qué complicado tiene tocar el manto de una persona? Agárrele la camisa al que tiene ahí a la par, solo tóquesela. ¿Qué complicado tiene eso, hermanos? ¿Alguien tiene un pañuelo ahí? ¿Quiénes andan pañuelo? Limpio, ¿verdad? Vaya. Edwin, ¿tienes un pañuelo? Pásale tu pañuelo ¿a quién? ¿A Roderico ahí? ¿Qué complicado tiene haber agarrado el pañuelo de Edwin? No tiene nada complicado. Hermanos, según el diseño, así puede ser sana la gente. Solo con eso. Dice que se llevaban los pañuelos se me están olvidando los nombres, de Pablo. ¿Y qué pasaba? La gente era sana. Solo con agarrarle el pañuelo. Permitime. Se lo iban a dar al enfermo y ya quedaba sano. ¿Qué complicado tiene eso? No, es que para que sea sano tiene que venir el pastor, la asistencia pastoral, al menos con 3, 5 discipuladores que vengan, rodeen la casa, unjan las puertas y las ventanas, pónganse de rodillas, alcen su voz al cielo y empiecen. Nosotros queremos complicar los milagros de Dios, cuando los milagros de Dios son: Señor, si puedes
sanarme. ¿Qué quiere? Le dice. Que reciba la vista. Bueno, recíbela. Qué complicado tenía decirle, recíbela. No tenía nada de complicado. Qué complicado tenía. Aquellas mujeres todas atormentadas. Le dice, Señor, hombre, mira, veniste tarde. Si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahora te asomaste. ¿Cuántos días? 4 días tarde. ¿Verdad? Ya hiede, ya está descompuesto, Señor. ¿Por qué? ¿Verdad? Veniste tarde. Jesús se para ante la tumba de Lázaro. ¿Y qué hace? ¿Qué complicado hizo ahí? Lázaro, ven fuera. ¿Qué complicado tiene eso? Ah, no, si hubiéramos sido la iglesia de hoy en día, ponemos a todos en ayuno, ponemos intercesión, vamos a ungir esa piedra, yo no sé ni cuántas ocurrencias hubiéramos hecho. ¿Verdad? Y las 7 vueltas no hubieran faltado. Porque hoy 7 vueltas para todo, ¿verdad? Agarramos una directriz de Dios como un método. Pero analicemos esta situación en Josué capítulo 6, ¿verdad? Cuando Dios le dice, ¿ustedes saben qué características tenían esos muros de Jericó? ¿Cuántos metros? 4 metros. No. ¿Quién sabe el ancho de esos muros? Ah, por ahí vamos. Cuénteles, hermano, por favor. Cabían en el muro, arriba del muro, había un carril de doble vía. Y cabían 2 carros, uno a la par del otro, sobre el muro. ¿Sería de dónde? De donde yo estoy hacia dónde, más o menos, un cálculo. Ah, no, ahí no caben 2 carros. ¿A dónde? ¿Dónde está Edwin, digamos? Más o menos cabrían 2 carros bien ahí. Vaya, ese es el ancho de la pared. ¿En qué cabeza cabe botar una pared así con gritos? Hoy en día, ¿cómo la hubiéramos botado? Con dinamita seguramente, con aquella maquinaria. ¿Con qué? ¿Un bulldozer? ¿Con qué más? De aquellas grandes, ¿cómo le llaman estas que tienen una pelota ahí? Demoledoras. Saber qué maquinaria hubiéramos llamado. ¿Por qué? Porque pongámonos a analizar. Esto es muy complicado. Miren qué ancho, miren qué altura tiene el muro. Entonces encontrémosle la solución. Contratemos la maquinaria, empecemos a poner dinamita, analicemos para dónde va a caer el muro. Miren, nosotros nos hubiéramos complicado la historia. El Señor no se complica. Den vueltas durante 6 días, 1 vuelta al día. Y el último día van a dar 7 vueltas. Siempre cantamos, los israelitas dieron 7 vueltas, pero no dieron 7, dieron 13 vueltas, ¿verdad? Y cuando den la última vuelta, van a gritar. ¿Cómo un muro de ese ancho se va a caer porque alguien lo rodeó 13 veces? Eso es imposible, ¿sí o no? Qué complicado tenía eso. Lo más complicado que tenía la directriz de Dios era que durante esos 6 días tenían que estar callados. Quizás eso era lo más complicado que había. Ir en silencio, dando las vueltas. Y para la última, ahí sí, gritar. Qué complicado tenía eso. ¿Y cómo se cayeron los muros? Dice que sobre su propio peso. Qué análisis de demolición ni qué nada, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que la iglesia hace hoy en día? Poner las cosas más difíciles y complicadas de lo que regularmente son. Entonces, necesitamos fortalecer
nuestra fe y nuestra obediencia para aprender a creerle a Dios, por muy ilógico, inconcebible que se vean, se escuchen las directrices que Dios nos da. Si para algo, escúchenme bien hermanos, si para algo la sede central debe ser diestra, es para obedecer las directrices de Dios. Porque así ha actuado y va a estar actuando el Señor. Solo con directrices. Y lo único que se necesita es obedecer. Llegan los cobradores de impuestos y Jesús le dice: ¿quién de los gobiernos, de quién reciben los impuestos? ¿De quién? Sí, del pueblo, de los hijos, ¿verdad? Y Dios sabía que, Jesús sabía que él no le correspondía porque él estaba sobre ese gobierno. Pero dice, para testimonio de ellos, ¿ves? Ve al mar, el primer pez que saques, lo abres y pagas el impuesto tuyo y pagas el mío. Hablemos sinceros, si nos corresponde pagar el impuesto, ¿cómo hubiera obrado nuestra fe? ¿Un préstamo? ¿Pedir ayuda? ¿Cómo hubiera obrado nuestra fe? ¿Vender algo? Empezar a complicar. Bueno, es que vamos a actuar en fe, hermanos, pero ¿qué vendemos? Actuemos en fe, pero ¿qué negocio hacemos? Actuemos en fe, pero empecemos y nos complicamos. Cuando ves, sacas el primer pez que saques, lo abres y pagas el impuesto. Lo único complicado que tenía era lanzar el anzuelo. ¿Era? Y a un pescador lo manda a pescar. Qué complicado tenía eso. Algo cotidiano. No era en lo complicado, era en la obediencia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es el tiempo de aprender a creerle a Dios, pero sin complicarnos a obedecerle. Por muy ilógicas que sean las directrices de Dios, aprendamos a obedecer a Dios. Porque la bendición, el milagro, viene detrás de la obediencia. El milagro va a venir a tu vida cuando has aprendido a obedecer a Dios. Porque en esas directrices y en ese mandamiento, en esa ordenanza, en lo que el Señor te mandó, allí está tu bendición, ahí está tu sanidad, ahí está tu provisión, ahí está el milagro que has estado esperando. En obedecer, por más ilógico que parezca lo que Dios nos ha dicho. Pongámonos en pie, por favor. Lo que necesitamos es enfocar correctamente nuestra fe. La fe que la religiosidad nos ha enseñado es a creer en complicarnos todo. Creer es actuar, creer es confiar, creer es hacer las cosas como la palabra de Dios dice. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Punto. Traer a los enfermos ante los ancianos de la iglesia que unjan con aceite y así sanarán. Eso es. No tratemos de complicar la voluntad de Dios.
y de hacer discípulos, hablar, predicar. La iglesia tiene que armar una gran estructura de cómo evangelizar a las naciones, y complicándose toda la historia. Les comenté ya una vez, hace un tiempo, encontré una revista como del 60 y algo, 70 y algo, y me puse a leerla, una revista cristiana, y me llamó la atención un plan de evangelismo que había ahí. Sonaba fabuloso, y marcaban estadísticas, resultados, promedios. Híjoles, bien complicado todo el paquete. Pero según ellos, en el año 2000 todas las naciones habían sido ya evangelizadas y ganadas para Cristo. Complicaron algo que es tan simple. Predicar el evangelio no tiene nada de complicado. Hablarle a una persona de Cristo. ¿Por qué hacer un esquema? ¿Por qué hacer un nudo de lo que no hay que hacer nudos? Dios quiere usar tus dones, tu ministerio, tu llamado, para sanar a muchas personas, para liberar, para discipular, para evangelizar a muchos. Pero hoy, en el nombre de Jesús, se desata una fe con certeza, con convicción, pero que es evidenciada por la obediencia, en que le crees a Dios, en que lo que Él ha prometido, que lo que Él ha dicho, por muy lógico o ilógico, alcanzable o inalcanzable que se vea, cuando Dios dice, actuemos con la certeza que Abraham actuó. Yo voy a obedecer, pero de todos modos Dios va a cumplir. Era muy ilógico ese pensamiento. ¿Cómo va a cumplir si lo voy a matar? A Abraham no le importó. Él iba a obedecer y de todos modos creía que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Amén. Levanta tus manos ahí un momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo a ponerte a la sede central y a los hermanos que nos estén viendo por internet delante de ti, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaro una fe en un nivel mucho más glorioso de lo que hemos experimentado. Una fe bien ubicada, una fe con certeza, es aumentada en nosotros en el nombre de Jesús. Una fe como la de Abraham, de que te obedeció, y esa obediencia fue la evidencia de que te había creído. Y te creía a tal punto de que, aún sacrificando a su hijo, él estaba seguro de que ibas a cumplir, que a través de ese hijo le ibas a dar descendencia. Era una fe tan grande, Señor. En el nombre de Jesús, desato la fe de cada discípulo. Desato una fe, Señor, para manifestar tu gloria. Una fe, pero que no complique las cosas. Una fe que no enrede las cosas, sino una fe para creerte a ti de la manera tan sencilla de tu actuar. Le decías a la gente, solo recibe. Le decías a la gente, solo sé hecho. Conforme tu fe te será hecho. Toma tu lecho y anda. Tú no te complicaste en ejecutar. Solo actuabas
con la certeza de que el poder de Dios operaba en ti. Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús, que podamos actuar con tal certeza, con tal convicción, que podamos obedecerte a ti, Señor, y actuar de esa manera tan simple, tan sencilla, pero donde Cristo se exprese a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo a cada hermano y a cada hermana. Declaro tu gloria, declaro tu presencia y tu bendición sobre ellos. Que esa fe sea aumentada como el grano de mostaza, que es la más pequeña, pero llega a ser un árbol grande. Una fe que sea acrecentada, una fe que aumente, una fe que crezca en el nombre poderoso de Jesús. Que de eso pequeño se convierta en algo grande. En el nombre de Jesús declaro a cada discípulo en la sede central, a cada discípulo de los que nos están viendo por internet, el tiempo de la ejecución de fe como Cristo actuaba en fe. En el nombre de Jesús, que la demostración de tu poder y de tu gloria a través de nuestras vidas y en nuestras vidas sea por la obediencia a ti como evidencia de que te creemos y de que actuamos en fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos hoy acá, de poder adorarte y de poder bendecir tu nombre. Bendigo a cada hermano y a cada hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Que vayan con tu paz, con tu bendición, Señor. Que sean llenos de tu gloria y de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Vayan con la paz y la bendición del Señor.